bendiciones. Te habla tu amiga, tu hermana Mari Gómez. Estamos pasando por tu espacio Testimonios y más. Te pedimos que si todavía no te has suscrito al canal, lo haga para que apoye este ministerio y esta palabra pueda llegar al último rincón de la tierra. Nosotros tenemos un compromiso y es contrarrestar las redes sociales. Esto es un contenido sano, un contenido que edifica, así que te pido que colabores para que esto crezca, para que seamos más. Sin más preámbulo, yo estoy hoy con una persona súper especial, es un hermano en la fe, se llama Pedro Medina y esta noche, aquí es de noche, pero cuando vayas a ver este video, no importa si es de día, si es en la mañana, fue improvisado, pero en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito y esta persona tiene un testimonio poderoso y me impactó de una manera, no lo he escuchado entero, pero lo poco que nos contó nos impactó de una manera poderosa a mí, a mi amado esposo, y pensamos y dijimos, Señor, ¿será que este hombre tiene que tiene que contar su historia? Y aquí estamos para que él cuente su historia, lo que él ha vivido. Preséntese, caballero. De esta parte Pedro Medina, hoy sirviéndole a Jesucristo y para siempre, porque jamás volveré hacia atrás. Amén, gloria a Cristo. Para romper el hielo, yo quería preguntarle, ¿cómo fue su niñez? ¿De dónde usted primeramente? Yo nací en Campeche, una comunidad de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón. Nací en el año 1959, un 28 de julio. Gloria a Cristo por su vida. ¿Y cómo fue su niñez, Pedro? Mi niñez fue en un estado de pobreza muy fuerte, porque mi padre y mi madre procrearon 10 hijos, pero no tenían ninguna dependencia económica, simplemente con el sudor de cada día de la frente de mi padre, que salía a labrar madera por los montes. Entonces nos crió a nosotros 10. Y nuestra vida fue una vida de escasez, porque todavía yo tenía un promedio de 10 años y todavía no me había puesto los primeros zapatos que fueran míos, porque tampoco había usado un pantalón largo porque no teníamos la capacidad de comprar un pedazo de tela para hacerme un pantalón. Por eso mi vida, mi niñez, fue una niñez de sacrificio. Cuando ingresé a los primeros estudios, que ya tenía 7 años de edad, comencé estudiando con un cuadernito que me lo hacía mi madre de cuando iba a los colmados o a la bodega y compraba algo que fuera de a media libra. Entonces había un papel amarillo que le vendían tanto el azúcar como el arroz, la habichuela, y ella lo iba enganchando. Entonces al final, cuando iba a comenzar la escuela, ella cogía todos esos papeles y lo unía y lo cosía por el medio con una aguja y nos lo recortaba. Ese era mi cuaderno. Gloria a Dios. Y un lapicito nos lo partían en dos para 2 muchachos. Un día nos tocaba la parte del borrante a uno y otro día le tocaba al otro. Santo, pero mire, en medio de esa escasez, usted tenía una madre que mira como ella tenía esa creatividad para no dejarlo a ustedes sin esfuerzo, sin que conocieran de letras, sin que supieran leer o escribir. O sea que la escasez no limita nuestra mente. Porque mira cómo esa señora tenía esa habilidad de hacer ella ese cuaderno, que era lo que le tocaba, para que usted estudiara. Y si usted sabe leer y escribir, hoy se lo debemos a su madre. Amén. Después de Dios, que tuvo esa creatividad para hacer esas cosas. Ahora hay muchas personas que tienen todo en las manos y no son tan creativos. Vamos a ver esa manera positiva. Entonces me decía fuera de cámara que pasaba mucha hambre. Y desnudez. Y mucha escasez, porque todavía cuando yo tenía 8 años, 9 años de edad, todavía no habíamos montado el primer vehículo, porque eran zonas muy apartadas y ni siquiera vehículos pasaban por esa zona donde vivíamos. Entonces, ¿qué sucede? Que como éramos tan pobres y vivíamos en lugares apartados, todo se nos dificultaba. Pero hoy damos gracias a Dios que aún atravesando vicisitudes, dificultades, hoy nos encontramos de pie
pero esta vez ya alabando y glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Sabe que yo me siento muy honrada de estar delante de usted, que el Señor me ha dado la oportunidad de estar compartiendo con usted, porque usted me dice que tuvo mucha escasez, pero yo veo ahora cómo su casa se llena de niños y se llena de adultos y se llena de jóvenes, y veo cómo llegan a su casa y todito, casi toda la mayoría del pueblo le dice papi, mami. Y muchos son hijos biológicos, muchos son hijos adoptados y otros son hijos que se adoptaron ellos mismos. Entonces yo digo, Señor, mira cómo tú has usado a este hombre y a su esposa para darle amor al prójimo, tal vez cuando usted mismo no concibió ese amor en su niñez. Amén, así es. Lo que sucede es que el que tiene el amor de Cristo, todo se le sobra. Se le sobran hasta las amistades, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aleluya. Pero antes de eso, déjeme decirle que en mi trayectoria de vida, de mi juventud, no fue una trayectoria tan fácil tampoco, porque yo me formé en una organización política, Partido Comunista Dominicano, PCD, y teníamos muchos problemas, porque lo primero que éramos perseguidos por los gobiernos de turno, por los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Donde quiera que había una persona que no era de él, era del enemigo. Es decir, el que no era de Balaguer era comunista. Entonces nosotros tuvimos que andar entre los montes corriendo, ocultándonos para salvar nuestra vida, porque no quisimos obedecer en ese entonces a esa doctrina política que había, y por eso teníamos que vivir de montes en montes, corriendo, porque nos andaban persiguiendo, y eso era un momento de muchas dificultades, porque era un momento donde se producían muchos asesinatos, donde se producían muchos apresamientos, donde muchas madres quedaban sin sus hijos y no sabían qué hacer al final, porque de un momento a otro se lo desaparecían. Pero de todas maneras, el Señor tenía un propósito conmigo. Gloria a Dios. Y lo digo porque en mi trayectoria de mi juventud, yo pude conocer muchos países. Eso te quería indagar ahí. Pude conocer muchos países, y en esos países que conocí, no fue a rezar que yo fui. No fue a orar que fui tampoco. Ni fui a servirle al Señor. Yo iba a servirle al mundo, pero a servirle al mundo porque yo tenía, de acuerdo a lo que se me había inculcado a mí, yo tenía en mi mente, en mi cabeza, de que todo lo que le podía suceder a un ser humano, especialmente a los pobres, la culpa la tenía Dios. ¿Eso se lo formó en la mente quién? ¿Eso se lo formó la organización para la que usted estaba? ¿O quién fue que le inculcó eso en su mente? Esa es la teoría de la organización por la cual yo militaba, de que si había muchos problemas, por ejemplo los problemas económicos, venían de parte de Dios, porque como la palabra dice que Dios tiene el dominio y control de todo, entonces entendíamos en ese entonces que si pasábamos hambre, la culpa la tenía Dios, porque donde había tanta riqueza no era posible que la riqueza estuviera tan mal repartida, que unos poquitos lo tenían todo y una mayoría no tenía nada. Entonces le echábamos la culpa a Dios por eso. Y eso, cada vez que ustedes le echaban la culpa a Dios y me lleva a eso, ustedes se ponían peor, porque el que se aleja de Dios se acerca al mundo y se pone más rebelde. Y ustedes eran una organización rebelde. A tal punto que nosotros éramos bien solidarios con la gente de nuestra misma doctrina. Cuando había un problema en un país, nosotros levantábamos la mano y nos brindábamos para ir a defender a esa nación. Si había que ir a cualquier país que fuera, a guerrear, a lo que fuera, a defender, nosotros estábamos prestos. Levantábamos la mano y nos sobrábamos. Yo tuve la oportunidad de caminar por muchos países. Parte de ellos fui a estudiar, porque yo también me capacité
en filosofía y economía política, y también me preparé en lo que se llama Movimiento Obrero Internacional. Pero también, yo también fui combatiente, yo también fui a defender a otros países que tenían problemas. Entonces, Lo que usted entendía que era defender. lo que yo entendía que era defender. Entonces, eso me enseñó a mí a conocer gran parte del mundo. Yo pude caminar por Centroamérica, por la zona de Nicaragua, la zona de El Salvador, Panamá, Costa Rica, pero también pude caminar por el Caribe. Yo estuve gran parte de mi vida en Cuba también, a tal punto que en aquellos tiempos la cosa era tan difícil que en una primera salida que yo hice, que duré 1 año y 1 día y 1 mes fuera, mi familia no supo jamás de mí hasta que regresé a la puerta, porque de antes no había teléfono. Y ya usted ahí ¿Con qué estaba casado. comunicarme? En esa primera parte todavía no estaba casado. Okay. Pero aún después de estar casado, también yo salía y dejaba a mi esposa embarazada y hallaba a los muchachos que casi caminaban o que caminaban ya. Y no sabía cómo le había ido en su embarazo, porque no había la posibilidad de comunicaciones. Gloria a Dios. Yo pude también caminar por Europa. Yo estuve en Rusia, estuve donde se está peleando hoy, en Ucrania, en Kiev, la capital de Ucrania. Me pasé gran tiempo. Yo conozco parte de Pakistán, conozco parte de la India, una ciudad que le dicen Calcuta. Y también estuve enamorada en Hanoi, la capital de Vietnam. Ay, Dios mío. Y ahí usted dice que no iba precisamente a orar. Usted estuvo ahí en misión combatiendo con lo que usted entendía en ese momento que eran los enemigos. Sí, en la defensa, defendiendo lo que era la soberanía de lo que yo entendía que eran mis hermanos. Sí, porque tenían como una hermandad. Amén, gloria a Dios, así mismo es. Pero el Señor me libró. Gloria a Cristo. El Señor estaba conmigo, porque en esa trayectoria yo podía haber perdido la vida, porque la vida se pierde de ahora para ahorita en cualquier parte, porque muchos de mis amigos y de mi hermano en la misma teoría cayeron, no pudieron regresar jamás al país, pero el Señor me guió y me cuidó a mí. Simplemente pasé algunos sustos, pero aún todavía estoy de pie, pero esta vez estoy de pie con firmeza porque estoy con Cristo. Aún cuando usted caminaba como caminaba, el Señor tuvo misericordia de usted y de su casa. Amén. Porque el Dios que le servimos es un Dios misericordioso y un Dios que salva y un Dios que sana y un Dios que restaura. Ese es el Dios que le servimos. Sabe que usted me está contando esa historia y esa historia es muy paralela a la historia que usted está viviendo hoy en día. Usted tiene un pequeño bulto aquí que yo quiero que lo presente en cámara y este bulto tiene una historia. Vamos a primero contar el primer testimonio de lo que usted cargaba en este bulto y qué tiempo tiene usted con este bulto. Este bulto yo lo compré en 1981. Este bulto precisamente de fabricación europea, sobre todo ruso, de Moscú, lo compré en Moscú, la capital de Rusia. Y en ese bulto yo cargaba, especialmente aquí, porque allá no tenía la necesidad de hacerlo, pero aquí en el país, en ese bulto, yo cargaba un arma de fuego, cargaba una granada, cargaba algunos utensilios para las armas. Para defender lo que usted creía en ese cargaba momento. municiones, cargaba algunos folletos que hablaban de la teoría del comunismo. Pero hoy día, yo doy gracias a Dios. Que ahora usted carga, ¿Qué usted carga ahora en ese bulto? ¿Qué tipo de arma usted? Este bulto ahora me ha servido para toda una vida, para todo un recuerdo de mi vida. Después de yo haber cargado tantas cosas peligrosas en él, ahora cargo un arma que es poderosa. Aleluya. Un arma que es capaz de atravesar fronteras. Santo. No como yo la atravesaba pasando trabajo, sino un arma que te libra a ti y me libra a mí.
de los lazos del enemigo. Gloria a Dios. Ahí yo caigo ahora la palabra de Dios. Aleluya. Aquella vez cargaba arma de fuego, hoy cargo la palabra de Dios, la Biblia. Gloria a Cristo, la verdad de Dios. Aleluya. Mire, yo me gozo y me lleno de de mucho regocijo al oírlo hablando así, lo que Dios hace. Este bulto tal vez para muchos no signifique nada, pero para usted y a mí ahora que me está contando me significa mucho. Que lo que el enemigo a veces quiere usar para condenarnos, para matarnos y para separarnos del amor de Cristo, Dios lo usa para llevar su palabra a todos los confines de la tierra. Es tan así que no lo dejo para nada. Aunque no vaya a tener un culto, ni una prédica en ninguna parte, pero me lo llevo donde quiera que voy. Gloria a Dios. Porque eso es lo que me representa a mí. Eso es lo que representa mi vida en aquel entonces y mi vida ahora. Amén. Eso es lo que representa en mí el alma esa que yo necesitaba, que la que yo andaba buscando, aunque a mi mano cayeron armas poderosas, pero de guerra. Pero hoy tengo un arma poderosa que es la que me va a llevar al cielo. Amén. Es la palabra de Dios. Es un arma de doble filo. Pero todo no fue así de fácil, no tiene que contar muchos detalles, pero usted me contó un poquito que usted tuvo mucha persecución después que como que quiso. ¿Cómo fue que usted se encontró con Dios? Porque yo sé que eso no fue de la noche a la mañana. ¿Qué tuvo que suceder? No tiene precisamente que dar tantos detalles, pero ¿qué tuvo que suceder para que usted cambiara su mente y cambiara su corazón y se encontrara con ese Dios que liberta? Mire, después que yo tuve mis hijos, mi familia, el Señor fue quitando la dureza que había en mi alma. Gloria a Dios. Porque cuando ya tú tienes tu familia, tus hijos, la dureza de tu alma empieza a descallecer. Entonces, ahí fue cuando ya mis hijos se encontraban parte de ellos adultos, cuando yo conocí al Señor, pero que yo veía que ellos andaban para arriba y para abajo. Cuando yo les preguntaba para dónde iban, me decían que para la iglesia. Aleluya. Y yo les decía, ustedes lo que están es perdiendo tiempo. Porque ¿qué tanto ustedes van a la iglesia que para la iglesia, que para un culto? Ustedes no saben que hay más cosas que hacer. Ellos me decían, tranquilo papi, que lo que estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero la palabra dice que cuando alguien ora por ti o por mí, eso llega, aunque yo no quiera recibirlo, pero eso llega. Entonces, eso comenzó a ablandar mi corazón. Y ya yo no era aquel rebelde que no quería aceptar la palabra de Dios. Ya yo, aunque todavía no era cristiano, pero ya yo me dejaba llegar a los cultos con ellos. Y ya yo también, yo siempre aprendí, cuando era bien jovencito, aprendí algunos signos de la iglesia, porque yo visitaba la iglesia adventista y cantaban muchos himnos. Entonces ya yo cantaba algunos himnos a la iglesia donde ellos moraban. Ellos me daban alguna parte, aunque no era en el púlpito, pero cantaba algunas canciones cristianas ya. Sí, porque también tiene un don, usted le gusta cantar, lo he oído, y amén, componer. Gracias a Dios. Así Gloria es. a Dios. Entonces, después de ahí, cuando tú tratas de conocer a Cristo, entonces el enemigo se revela contra ti. Sí, así es. Y te llegan las persecuciones. Así es. Entonces el enemigo, cuando entendió que ya yo quería conocer a Cristo, comenzó a poner persecuciones y trabas en mí. Pero el Señor es tan poderoso que no importa la trampa que el enemigo te ponga, porque Él tiene sus ángeles para que la evadan, para que la desaparezcan y para que tú como hijo de Él puedas caminar por sus senderos. Y una de esas persecuciones, usted me estaba diciendo fuera de cámara, era que cuando entonces usted estaba ya bien, que estaba tratando de llevar una vida tranquila, una vida por medio de sus hijos y su esposa que visitaban la iglesia, que conocían de Dios, que estaban orando por usted, entonces ahí se levantó algo que no tenía nada que ver con usted. Ahí el enemigo entonces Amén, puso gloria a Dios. trampas, que fueron trampas que le pusieron, que no fue que usted hizo, sino que el enemigo quiso inculcársela y usted era inocente de esas cosas que le acusaban. Así es, porque
Me acuerdo que fue un domingo, un día 9 de noviembre del año 2009. Yo terminaba de llegar de unos 9 días, como decimos nosotros, de un tío mío. Quiero poner ahí un espacio, los 9 días aquí en nuestro país, la República Dominicana, es cuando una persona se muere, ellos durante 9 días le hacen como un culto. Entonces a eso se refiere el hermano. Y vengo llegando del culto en una guaguita que tengo con unas cuantas gente de aquí. Y precisamente en esa casa que está en el lado, que era de madera, estoy desmontando a la última persona de la guagua. Que usted estaba recogiendo en un culto. Veníamos de los 9 días, así que veníamos, que eran familia también, que era un tío mío y eran familia, los demás hermanos, sobrinos, así. Y de repente, al frente de mi guagua, cuando miro para adelante, veo que vienen 2 guaguas y viene una jipeta. Nosotros le decimos guagua y jipeta a los carros que son grandes, que son autos grandes, que aquí se le dice guagua y jipeta porque son son carros pesados. La guagua que nosotros nos referimos son esas de doble cabina, son camionetas atrás. Sí, son autos grandes. Amén. Entonces, el primer auto, la primera guagua, que venía con un promedio de 8 policías, de uno que le dicen SWAT, venían con la cara tapada, borrada, nada más se le veía cuánto los ojos, pues traían unos cazamontañas negros puestos y su ropa puesta, su ropa normal de trabajo, y traían fusiles en la mano, fusiles M16. Cortos y largos, es decir, armas de asalto. Y de repente cuando se paran frente a mi guagua, dice uno de ellos, no pasamos, es más para atrás. Pero yo no sabía que el objetivo que andaban buscando era a mí. Porque ya usted hacía mucho tiempo que había salido de esa vida. Amén. No sabía que el objetivo que andaban buscando era a mí. Y cuando me quedo con la guagua prendida mirándolo, que en realidad dieron reversa, y llegaron a la entrada de la carreterita ahí para mi casa, veo que se tiran 2 de ellos y están guiando la guagua, dale, que hay que pasar un puentecito. Y digo, por ahí para mi casa que va. Y me quedé montado observando de mi guagua y llegaron al patio de mi casa y se tiraron, rastrillaron los fusiles, cercaron la casa por todos los lados, echaron mi familia al suelo, mis hijos, mi esposa. Lo sacaron de la casa, lo acostaron boca abajo y comenzaron la búsqueda. Entonces yo ahí dije, bueno, pues parece que es conmigo. Puse la reversa a la guagua, al paso, y me desaparecí. Me fui aquí en la misma comunidad a una parte donde yo entendía que ellos no iban a llegar, que no sabían que yo estaba por ahí, hasta que ellos terminaran su allanamiento. Entonces se fueron, después que terminaron, duran más de 2 horas, se fueron y a mí me avisaron que ya se habían ido de mi casa, que era detrás de mí que andaban. Entonces yo ahí preparé un viaje, me dijeron no te quedes en tu casa porque vuelven, y así mismo fue, no me quedé en la casa, pero esa noche partí de mi casa para la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y quizá por eso estoy vivo, pero yo no voy a decir que quizá por eso estoy vivo. Porque yo estoy vivo porque el Señor tenía un propósito conmigo. Gloria a Cristo, así es. Porque si no hubiese tenido un propósito conmigo, cuando me encuentran ahí, montado en la guagua, hasta ahí hubiera llegado mi vida. Lo iban a matar. Pero el Señor le dijo, lo reviró para atrás y le dijo, no es tiempo todavía. Entonces ahí empezó usted ¿qué tiempo duró usted escondido o qué tiempo duró tratando de resolver ese problema? Porque la persecución que le tenían, ¿por qué vino esa persecución de tantos años después? Entendemos que porque el enemigo se levanta y quiere acusarnos con nuestro pasado. Esa persecución vino porque por la zona de donde vivo, acá, en esta zona costera, de repente aparece alguien que dijo que había estado secuestrado por 20 y pico de días y
y que sus captores lo soltaron en esta zona. La gente dice que bajaron un par de vehículos esa madrugada por la zona donde le dicen El Papayo, pasaron por la zona donde le dicen Puerto Juanita, y supuestamente lo dejaron donde le dicen San Cien, la orilla del mar, por los montes por ahí. Y él siguió caminando y salió a una comunidad que es vecina con esta, que le dicen Sabana Cruz. Entonces, también más tarde salieron 2 hombres más que supuestamente, decían ellos, que estaban detenidos y los soltaron con ese hombre por ahí. Al parecer lo fueron a buscar a la cárcel. Así dice la familia de ellos, que sus parientes estaban presos, y a esos hombres lo apresaron las comunidades. Aquí en esta comunidad apresaron uno y en la de Sabana Cruz apresaron el otro y se lo entregaron a las autoridades, y en la noche las autoridades terminaron con la vida de ellos. Entonces aquí salió uno y preguntó por un transporte, el que salió acá a esta comunidad. Ese fue el objetivo por el cual me perseguían a mí. Preguntó por un transporte y un primo de mi esposa le dijo, el que transporta gente aquí se llama Pedro. Y por ese malentendido. Que tiene una guagua. Entonces, él cogió, el primo de mi esposa, con él para acá, para el frente de mi casa, pero cuando preguntaron por mí, yo estaba en Santiago con un hijo, con una cuñada y con mi esposa que estaba enferma, estábamos en Profamilia. Y de aquí me llamaron que había sucedido eso. Pero, o sea, que fue por una confusión. Una confusión, querían buscar el culpable, porque como preguntó por un transporte. Y usted es el único prácticamente... Y del frente de mi casa fue que se lo llevaron. Sí, porque prácticamente usted era el único transporte que tenía este carro grande, que transportaba gente, y por eso asociado, o sea que, quiero hacer un paréntesis ahí, en mi país, lastimosamente mucha gente se quejan del manejo que le dan a las cosas, que culpan al que si fulano dijo esto, ya lo empiezan a dar al cabo y parece que no están preparados de la manera adecuada. Espero en Dios que las cosas cambien, porque el enemigo usó eso en su contra, pero tal vez lo use en contra de otras personas, que por mala información se puede destruir una familia, porque si Dios no hubiera estado con usted, usted no hubiera tenido la cobertura de Dios, que ya estaba buscando de Dios, a usted lo habían matado prácticamente por una confusión. Así es. Entonces, mire, en ese instante, yo abandono mi comunidad. La noche, la madrugada que me voy de mi comunidad, era una madrugada lluviosa, pero ya yo llevaba algunos conocimientos de quién era Cristo en mi vida, aunque todavía no había dado el paso de fe, pero sí ya tenía mucha doctrina, ya se me había predicado mucho, porque como les digo, tenía una hija y tenía un hijo, 2 hijos y una hija que eran cristianos. Gloria a Dios. Y ellos fueron los primeros que me enseñaron el camino a Cristo. Entonces, cuando abandono mi comunidad, que me voy a la ciudad de Santiago de los Caballeros, la gente decía, se fue, pagó una yola, pagó una lancha rápida, lo llevó a Miami, dio 50,000 pesos, se embarcó por buen hombre. O sea que se regó un chisme que era totalmente falso. Porque usted económicamente sabemos que no era pudiente, que usted es un hombre que trabaja para ganarse el pan de cada día. Amén. Y que mucha gente sabía que yo estaba aquí. Entonces yo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, ahí me mantuve un promedio de unos casi un mes. Pero después de ahí, como seguían las conversaciones y los rumores, entonces me fui a Samaná, a la zona de la terrena de Samaná, porque tenía 2 hijos que trabajaban en panadería en Samaná. Una pregunta, entonces, ¿qué tiempo duró usted siendo perseguido que usted no pudo venir a su casa en total? ¿Qué tiempo? Duré unos 4 meses. ¿Y en ese tiempo fue que usted conoció a Cristo, que le entregó su vida a Cristo? Entonces, estando a donde le dicen el Limón de Samaná, una comunidad que le dicen la Barbacoa, eso es entre la Terrena y el Limón, una tarde
se aparece y dice, están preguntando por usted allí. Los hijos míos trabajaban en una panadería y llegó alguien a la panadería y le dijeron a ese alguien, pero Pedro está aquí. Dice, no, pues, tráigamelo para acá. Y yo fui, cuando fui, era un señor por el cual mis hijos pastoreaban o estaban siendo orientados por él, que era Rolando Cabrera Gago, que también era un misionero que residía en los Estados Unidos, pero llegó de vacaciones con su familia y dijo, aquí en la comunidad donde estoy, en Los Conucos, que iba a vacacionar para la zona de La Terrena. Pero cuando llegó a La Terrena de Samaná, llegó a donde una familia que eran los dueños de la panadería, que eran de esta misma comunidad, y allá se orientó de que yo estaba ahí. Entonces me mandó a buscar, y cuando él me mandó a buscar, ya yo tenía en La Terrena, visitando la iglesia, ya yo tenía casi un promedio de un mes. Entonces me dijo, mañana si Dios quiere, a las 10 de la mañana, estaremos en la playa de Limón porque lo estaré bautizando. Usted ahí confesó el Señor con él, tuvo su Amén. encuentro con Dios y él lo bautizó. Gloria a Cristo. Así fue. Ahí entonces, al otro día a las 10 de la mañana, me junto con él, mi esposa y yo, una niña que tengo que ya ahora es una señorita, y esta otra niña que está por aquí, y cogimos para la playa de Limón. Y en la playa de Limón fui sumergido, y desde esta fecha, que fue en el 2010, en el mes de abril del 2010, estoy con Cristo, y Cristo no me ha desamparado todavía. Aleluya, ni lo hará. Ni lo hará. Y sabe que yo me gozo porque yo he tenido la oportunidad de compartir con su familia. No tengo tantísimo tiempo conociéndolo, pero las veces que he podido compartir con ustedes, es una casa llena de amor, una casa llena de Dios. Son unas personas muy humildes, se quitan la comida de la boca para dársela al prójimo. Veo como sus vecinos, su comunidad, lo aman. Y eso solamente lo hace Cristo. Tiene hijo pastor, tiene sus hijos, están trabajando casi todo en la obra del Señor. Amén. Y qué lindo cuando el Señor la agarra y nos rescata de la vida que llevamos. Así que usted, televidente que me ve, ¿qué usted espera para entregarle su vida a Cristo? Él tiene un testimonio que es muy largo y nos vamos a hacer una segunda parte, pero pensé que no me podía ir de aquí, pensamos junto con mi esposo, sin que él contara parte de esos testimonios. Y todavía vamos a tener una segunda parte, pero por ahora yo quiero que usted me cuente un pedacito del testimonio, un testimonio que me impactó mucho, que fue como Dios libró a su esposa de un derrame cerebral. A ti que me estás escuchando, te voy a decir lo siguiente. Nunca es tarde para llegar a los pies de Cristo. Porque yo era una de las personas que creía que jamás me iba a juntar con Cristo. Porque yo lo tenía como un enemigo. Donde yo veía a los cristianos predicando, yo lo veía con bajeza. Y yo me encontraba superior a ellos. Pero el Señor hizo un llamado para mí. Y ese llamado yo creí en Él. Y hoy estoy en los pies de Cristo. Entonces yo, el llamado que te hago a ti en esta noche, es que también así como yo conocí a Cristo, a través de dificultades, a través de esos problemas que te conté, y pude conocerlo, yo también entiendo que tú puedes conocerlo igual que yo. Aleluya. Y tener una vida libre en Cristo. Porque el único que da vida y vida en abundancia es Cristo. Aleluya. El único que da la fortaleza que tú y yo necesitamos es Cristo Jesús. Por eso yo te hago un llamado que conozca a Cristo, no espere, no lo deje para mañana, que puede ser tarde. Mira que Satanás está arrebatando vida, sobre todo la vida de la juventud. Así es. Entrégate a Cristo, que ese es el mejor camino. Yo no quería cerrar el espacio sin que usted me contara el milagro de su esposa, rapidito. El milagro de que su esposa tuvo un derrame cerebral que duró mucho tiempo sin poder hablar, que tuvo que aprender a hablar de nuevo. Porque Dios después de todo empezó a procesarlo a usted para que usted viera el poder y la manifestación Amén. Del poder del Espíritu Santo. Entonces, parece que como consecuencia de lo que me pasó a mí, mi esposa cogió mucha presión. Y
y mi esposa sufrió un derrame cerebral, sufrió una trombosis, como decimos nosotros, que la dejó postrada en cama por un tiempo, donde había que hacerle todo en la cama porque no podía moverse, donde tenía la boca torcida, no sabía pronunciar palabras, pero el Señor es tan grande y poderoso que si tú que me estás escuchando y me estás mirando, viera a mi esposa, tú dices que esa obra es una obra de arte. Amén, yo sí testigo. Porque mi esposa, nosotros para ponerla a caminar, éramos entre tres y era empujándole un pie así en el piso y moviéndola como si fuera un robot para que pudiera mover los pies. Y ahora no se sienta. Y mi esposa, si tú la ves, es una señora estilista. Tú no dices que a ella le ha dado nada nunca. Y esa trombosis la repitió 3 veces, y 3 veces estuvo inválida y 3 veces estuvo muda. Y Dios la paró. Y hoy es una de las mujeres que más habla. Aleluya. Pero hoy es una de las mujeres que más derecha anda. Que tú le buscas el lado que tenía muerto y ese lado no aparece, tú no sabes cuál es. Pero ¿sabe quién hace eso? Cristo Jesús. Si tú le crees, dice la palabra, tú verás su gloria. Y como la veo yo predicándole en la calle entera, yo estaba por la ventana y la veo yo, pero esa es fulana, predicándole, mira, tenemos un culto, te invito al culto, ven al culto esta noche, no te quedes. Gloria a Cristo, lo que hace nuestro Dios. Amén. Bueno, Señor, esto ha sido todo por hoy. Yo estoy maravillada, yo estoy de verdad. Es largo el testimonio, pero un poquito tarde ya. Y mañana partimos ya a otro lugar, pero estoy muy encantada y me gozo con el Señor de ver lo que Dios hace. Será hasta la próxima y recuerda que si todavía no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, lo único que tienes que hacer es decirle, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre de allí jamás. Camina conmigo desde hoy y para siempre. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Cristo. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Adiós. Recuérdate de compartir este testimonio.